Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos en Patreon nos puedes apoyar desde $1. Puedes encontrar el link en Patreon. Gracias, no olviden suscribirse y dejarse like. Sin más, continuamos con Shadow Act, que la disfruten. Capítulo 431. El horror del olvido. Pensando en los dos puntos, el cerebro de Lee Jun-mu casi se rompió, pero aún no podía imaginar una entidad que pudiera descuidar las reglas establecidas por un dios antiguo y organizar el territorio de su mundo. Este punto no es algo imposible. Mientras la última persona poseyera un poder absoluto, podría lograrse fácilmente. El sistema se envió de repente, asombrando a Lee Jun-mu. Imposible. No era como si sus pensamientos no hubieran seguido ese camino, pero no podía creer que fuera posible. ¿Qué tipo de existencia era un dios antiguo? Sin embargo, el sistema sorprendentemente dijo que había una entidad que superaba con creces a un dios antiguo, en la medida en que podía descuidar las reglas del mundo del otro. En este mundo, nada es imposible. Por ejemplo, ¿recuerdas a ese enorme dragón que parecía una cadena montañosa cuando descendiste? El sistema le presentó un ejemplo con indiferencia. Y Lee Jun-mu una vez más recordó el momento en que acababa de descender y vio la enorme montaña que parecía ilimitada a primera vista, pero en realidad era el cadáver de un dragón que había muerto muchos años atrás. Se había olvidado de esa región en sus viajes posteriores. Nadie en Origin World habló sobre ese lugar, o tal vez no lo habían descubierto. Pero quizás sería mejor decir que nadie se atrevió a aventurarse en esa región. Incluso si supieran que estaba lleno de secretos importantes. Cuando el sistema dio la analogía del enorme dragón, Lee Jun-mu de repente tuvo una idea de que su visión del mundo era extremadamente estrecha. Dada la analogía del sistema, todo se volvió más fácil de entender. Al parecer, la cueva era una existencia independiente de la isla. Esto, por supuesto, planteó una nueva pregunta. Si no podía acercarse al emperador humano, ¿cómo podría descubrir su secreto? Durante un período de tiempo, Lee Jun-mu quedó atrapado en un círculo de sus pensamientos. Aunque había sido capaz de arrebatar el objetivo de Zheng Quan, no pudo encontrar ninguna forma de comerlo. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. El tiempo pasaba lentamente en el mausoleo. Después de un largo tiempo, la 11ª sombra se acercó de repente a Lee Jun-mu y transmitió un mensaje. Una vez que lo recibió, fue completamente sacudido por su contenido. Se dio una palmada en la frente cuando finalmente encontró un método con el que podía proceder. Si bien había estado reflexionando sobre el tema, había descuidado por completo al grupo de Yan. La 11ª sombra había seguido siguiéndolos, pero como el sistema había determinado el objetivo de su viaje, Lee Jun-mu lo había olvidado rápidamente. Debido a eso, no había esperado recibir la información más crucial de los 4 forrajes de cañón. La 11ª sombra le había informado que Yan y su grupo habían decidido regresar. ¿Por qué regresaron los 4 cañones? La razón era muy simple. Se habían derrumbado mentalmente. Habían estado caminando hacia las profundidades de la cueva en un camino recto sin una sola rama lateral y habían experimentado todo tipo de tormentos mentales. Finalmente, surgió una disputa entre ellos, ya que no podían evitar sospechar de su entorno. Después de haber caminado durante 13 días sin descanso y aún no habían encontrado ninguna señal del fin, comenzaron a colapsar mentalmente. El viaje de 768 kilómetros en la cueva inmutable los había roto. Ya no tenían la tenacidad y curiosidad que poseían al comienzo del viaje. Aunque no se atrevieron a regresar por miedo a que los obligaran a comer coco todos los días, tampoco tenían ningún deseo de caminar por el camino que parecía interminable. Mientras estaban al borde del colapso mental, el llamado Fan Min había maldecido. ¿Qué camino sin sentido del cielo? Ese demonio es un tramposo. Lee Jun-mu captó instantáneamente el quid de la línea de ese hombre. ¿Por qué estaba maldiciendo de tal manera? Claramente, cuando habían entrado en la cueva por primera vez, habían obtenido alguna información. Lee Jun-mu pudo entender por qué estaban entusiasmados con la posibilidad de volver a entrar en la cueva. Cierra a los 4 individualmente. En cuanto a aquel llamado Fan Bin, presta especial atención a él. Lee Jun-mu instantáneamente tomó su decisión. Estaba claro para él que Fan Min era el eslabón más débil entre los 4. Y como ya se había asegurado de que los 4 sabían algo, era hora de hacerlos escupir el secreto uno por uno, o usar la fuerza para extorsionar una confesión si no estaban colaborando. Lin Feng aceptó las órdenes sin decirle una palabra y dirigió 7 sombras para interceptar al grupo. Cuando Lee Jun-mu miró la hora, de repente se dio cuenta de que habían pasado 13 días desde que había entrado en el mausoleo.
El sudor frío le recorrió la espalda cuando lo notó. Sistema, ¿por qué sentí que solo había pasado medio día mientras habían pasado 2 semanas en el mundo exterior? ¿Estás seguro de que no has contado el tiempo equivocado? El sistema no está mal. Originalmente también tenía esta sospecha, pero tiene una nueva conjunción sobre el hecho de que esta región posee un campo de fuerza sin precedentes. Puede hacer que cualquiera olvide todo mientras se concentra en una tarea. Se olvidarán de comer e incluso se olvidarán del paso del tiempo. DIM, alerta de emergencia, se ha descubierto un campo de fuerza aterrador desconocido. Sugiriendo al anfitrión que se vaya de inmediato. Al siguiente segundo, el sistema se despertó y lanzó una alerta roja. Entonces vámonos, dejemos esta maldita región antes de hablar más sobre eso. Sin la menor vacilación, Li Yunmu abandonó el mausoleo del emperador. Un campo de fuerza que pudiera distorsionar el sentido del tiempo de una persona era demasiado aterrador. Si no fuera por la 11ª sombra que casualmente había venido a informar, Li Yunmu probablemente habría necesitado mucho más tiempo para despertar de sus pensamientos. Sin la influencia del mundo exterior, tal vez podría haberse olvidado de todo mientras reflexionaba hasta morir de vejez. Después de regresar a la superficie, Li Yunmu dio un suspiro de alivio. Luego se retiró rápidamente de la extraña cueva. Finalmente entendió claramente la razón detrás de la falta de voluntad de los insectos para entrar en la cueva. Cuando salió, Luzon, Wanru y Miao lo estaban esperando. Habían permanecido allí durante mucho tiempo, ya que habían pasado 20 días completos desde que había entrado en la cueva, y durante todo eso, no había tenido noticias suyas. Después de unos días más, el grupo de Yayan fue escoltado fuera de la cueva por Li Fen y las 7 sombras que lo acompañaron. Las sombras no conocían la fatiga y no tenían emociones como los humanos. Debido a eso, su velocidad de viaje dentro de la cueva era naturalmente mayor que la del grupo de Yayan. Ciérrelos por separado y examínelos de forma cruzada. Si incluso uno de ellos dice algo diferente de los demás, los arrojaré a un grupo de arañas fantasmas que los harán desear que estuvieran muertos, dijo Li Yunmu en un gesto de congelación. Voz. Capítulo 432. El verdadero secreto. Li Yunmu había sido misericordioso antes. Les había dado la oportunidad a los 4 de aclararse, pero habían ocultado la información más importante obtenida de la cueva, por lo que casi había quedado atrapado allí. Después de ellos, solo merecían su lado más cruel. El Miao y los demás que escucharon la orden de Li Yunmu sintieron un escalofrío. En su mundo, morir no era algo aterrador, sino la forma en que uno moría. Si fueran arrojados a un grupo de arañas fantasmas, esas criaturas no se las comerían de inmediato, sino que depositarían innumerables huevos dentro de su cuerpo. Esos huevos darían a luz a innumerables pequeñas arañas fantasmas en cuestión de días. Se moverían alrededor del cuerpo del huésped y usarían su carne y sangre como alimento para su crecimiento. Mordisquearían la carne del huésped cada segundo de cada día, y la persona se mantendría viva durante todo el tiempo. Su final solo llegaría cuando las innumerables pequeñas arañas fantasmas se arrastraran fuera de sus cuerpos. Golpear. Fan Min cayó de rodillas. Era la persona con la fuerza de voluntad más débil entre los 4, y acababan de salir de la cueva sin fin, por lo que ya estaba cerca del colapso mental. Entonces, cuando escuchó la orden despiadada de Li Yunmu, no pudo evitar arrodillarse en el suelo y suplicar por su vida. Hablaré, contaré todo lo que quieras saber. Solo te pido que me des una buena muerte. Li Yunmu no hizo ningún movimiento, pero repitió con una cara indiferente. Quítelos a todos. Si alguno de sus relatos es diferente, ejecute la oración. Necesitaba mostrar cierta crueldad en este asunto. Y además, no necesitaba usar ninguna medida extraordinaria para lidiar con los 4 chaqueteros frente a él ni quería perder tiempo extra con ellos. Fan Min ya había roto, por lo que incluso si los otros 3 dieron una falsa cuenta unánime, no tendría sentido. Después de todo, Li Yunmu no era un juez justo que necesitaba pruebas. Solo necesitaba saber qué secretos y cosechas habían obtenido cuando habían entrado en la cueva la primera vez. Terminado, todo está terminado. La cara de Yayan estaba mortalmente pálida. En ese momento, finalmente experimentó el dolor de tener compañeros de equipo de cerdos en su grupo. Su fuerza era solo mediocre en el grupo con personas como Zhang Xuan, Zhen Quan y Li Yunmu en la cima, por lo que había sido una existencia discreta. Si Fan Min no se hubiera derrumbado mentalmente en ese momento y perdido el rumbo que también influyó en los otros 2 miembros del escuadrón, Yayan podría haber regresado. Solo un poco más y habría sido el verdadero ganador, pensó Yayan para sí mismo.
Al final, endureció su resolución y obedientemente compartió todos los secretos de su primer viaje que había ocultado antes. Para entonces, no tenía ningún otro pensamiento además de querer una buena muerte. Lee Junmu tampoco era una persona mezquina e inmediatamente ordenó a las sombras que mataran a los 4 sin torturarlos. Los procedimientos le habían enseñado que incluso si la tierra estaba bajo su control e incluso si la fuerza del enemigo era muy inferior a la suya, no podía ser descuidado y darles una oportunidad. Ian y los otros 3 podrían haber sido solo personajes menores, pero casi habían regresado. Cuando Lee Junmu coincidió con las confesiones de los 4, descubrió que eran casi idénticos, con solo algunas diferencias menores. Apareció que al tercer día después de entrar por primera vez en la cueva, habían descubierto una avispa pionera del tamaño de un puño. Era diferente de los demás ya que emitía rastros de niebla negra de su cuerpo y también podía comunicarse mentalmente con el grupo. En palabras humanas, les había hablado. Mientras puedas llegar al final de la cueva, podrás volver a abrir el canal al mundo exterior utilizando el método que te diré ahora. Cuando Ian y los demás lo escucharon, estaban extremadamente emocionados. Pero debido a que Lee Junmu no les había proporcionado suficiente comida y agua esa vez, no pudieron continuar por mucho tiempo y pronto tuvieron que darse la vuelta. Por lo tanto, aunque deseaban escapar de la isla, estaban indefensos frente a sus circunstancias y solo podían regresar. Pero no habían esperado que la oportunidad que habían estado esperando apareciera de inmediato. En poco tiempo, Lee Junmu les había pedido sorprendentemente que ingresaran a la cueva una vez más, e incluso los instó a ir más allá. También les proporcionó una gran cantidad de comida y agua. Pero la mayoría de las veces, la realidad es diferente de la imaginación. Ian y los otros 3 no esperaban que, incluso después de caminar durante más de 10 días, aún no pudieran leer el final, lo que provocó la sospecha de arraigar en sus corazones y arruinar su plan en un momento. Entonces, la avispa pionera que solté antes había sido poseída por la voluntad del maestro de la cueva. Después de escuchar su cuenta, Lee Junmu sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Por sus palabras, una cosa se volvió segura para él, y era que existía una voluntad siniestra en las profundidades de esta cueva. Probablemente había pertenecido al dueño de la cueva, pero eso planteó muchas preguntas. El testamento primero había poseído el cuerpo de la avispa pionera y luego trató de atraer a Ian y a los demás para que llegaran al fondo de la cueva, pero ¿podría realmente abrir el paso al mundo exterior como decía? Si no, ¿cuál era el objetivo de atraer a las personas a las profundidades de la cueva? Pero Lee Junmu no creía que pudiera abrir el paso al mundo exterior. Además de eso, había otra pregunta sin respuesta. ¿Por qué no había tratado de poseer a Lee Junmu, quien era el verdadero dueño de la isla? La razón es bastante simple, porque el anfitrión posee la protección de la voluntad de la diosa Medusa. La voluntad en la cueva debe estar en un estado muy debilitado, por lo que no se atrevió a tener ningún diseño en el host, respondió el sistema. Lee Junmu inmediatamente entendió sus palabras. Su fuerza era extremadamente profunda, y poseía su propio mundo celestial, así como el traje de batalla de la deidad del dragón Azure. Su sombra, Lee Jun, fue el sucesor de la isla, y aún existía el pequeño antepasado de las sombras. No había aparecido desde que había entrado en la escala de la diosa Medusa que estaba en su mundo celestial. Entonces esa voluntad maliciosa debe preocuparse por nosotros y no al revés. Capítulo 433. Una vuelta, 10.000 restricciones. Sí, de acuerdo con el análisis de todos los datos recopilados, el remanente en la cueva quería alentar a Ian y a los demás a romper algún tipo de sello y así permitirle abandonar la cueva o incluso este espacio dimensional para comenzar un nuevo vida, explicó el sistema. Entonces eliminaría nuestra suposición previa de que este remanente pertenecería al dueño de la cueva. El sistema analizó con calma todo y respondió: sí. Si hubiera sido una voluntad de ese nivel, incluso si fuera solo una voluntad remanente, aún no tendría que preocuparse por la voluntad de la diosa Medusa. Es muy probable que el remanente pertenezca a un alma mortal destruida que había estado atrapada aquí mucho antes de que entrometiéramos en este lugar. El sistema y Lee Junmu siguieron haciendo sus deducciones hasta que llegaron a una conclusión unánime. Entonces podríamos seguir el método del testamento remanente sin preocuparnos por ello. Si nos equivocamos, podríamos adaptarnos en el camino. Poco a poco, Lee Junmu llegó a una decisión en su corazón. Parecía que podía determinar si la cueva contenía algún secreto y si el método descrito por el testamento realmente podía abrir el paso al mundo exterior solo probándolo.
Li Yunmu sabía que después de que Li Yun obtuviera la herencia y el reconocimiento del maestro de la isla, también debería haber ganado la capacidad de abrir el pasaje al mundo exterior. Pero no podía hacerlo hasta que su habilidad alcanzara cierto nivel. Un sucesor de un espacio dimensional ni siquiera podría abrir un pasaje al mundo exterior. ¿Qué clase de asunto absurdo fue ese? Pero era exactamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Li Yunmu solo podía pensar en una posibilidad, que era que el maestro de la cueva subterránea había usado su poderoso poder para sellar con fuerza el espacio dimensional del mundo exterior. Ese emperador no quería que nadie se entrometiera en la cueva, ya que no quería que una paloma ocupara el nido de un gorrión. O tal vez su objetivo detrás del sellado del espacio dimensional era ocultar su secreto. Independientemente de si era el primero o el último, sus métodos y habilidades sacudían el cielo. Dado que incluso Li Yun, que era el heredero, no podía abrir el pasaje al mundo de origen, Li Yunmu no tuvo más opción que proceder de acuerdo con el método dado por la voluntad remanente. Para su próxima expedición, se preparó aún más a fondo y una vez más entró en la cueva. La diferencia en comparación con la última vez fue que no se llevó sus sombras con él. Solo tomó a Li Yun mientras los otros 10 se quedaron en la entrada de la cueva. Les indicó que enviaran a uno de sus grupos cada 5 días. Esta medida aseguraría que Li Yunmu no olvidara el tiempo y quedara atrapado en el campo de fuerza por toda la eternidad. Como el escarabajo ya había acabado el camino, no necesitaba mucho tiempo para llegar al mausoleo. Pero esta vez, no estaba completamente sin dirección como antes. Se burló fríamente y caminó primero hacia los miles de esculturas de insectos. Lado izquierdo, séptima fila, 65 columnas, lo encontré. Li Yunmu siguió las instrucciones dadas por el testamento remanente al grupo de Yaian y comenzó a mirar al defensor de insectos. Era una criatura de 3 metros de altura con la cabeza de un humano y el cuerpo de una serpiente. Sostenía una hoz mortal en su mano y tenía una expresión salvaje en su rostro. Pero eso no era importante. Li Yunmu se movió rápidamente detrás de la escultura y comenzó a buscar en su espalda. De repente, el sonido de un mecanismo activado se hizo eco a través del mausoleo subterráneo. Como el remanente le había informado al grupo de Yaian, Li Yunmu encontró el botón para activar el mecanismo en la parte posterior de la escultura del insecto. Lo abrió, revelando la ranura incrustada en la parte posterior. Dentro había una perla. Después de observarlo, descubrió muchas fluctuaciones de energía dentro de él. Li Yunmu sonrió levemente y presionó sus dedos sobre la perla, empujándola hacia adentro. Sorprendentemente, tuvo que usar una gran cantidad de fuerza para hacerlo. Según su análisis, definitivamente no se podía empujar sin presionarlo con una fuerza menor que la de 15 bueyes. En otras palabras, incluso si la gente común supiera sobre el método, todavía no podrían hacer nada al respecto. Pero para Li Yunmu, no fue mucho. La presionó ligeramente, y al instante siguiente, los ojos del hombre serpiente comenzaron a brillar. Una luz roja fue liberada de sus pupilas. Cayó al suelo en las cercanías del emperador humano, formando un extraño símbolo rúnico. Al ver los efectos, Li Yunmu supo que era el método para atravesar el mausoleo del emperador. Con su agudo sexto sentido, sintió que había fluctuaciones muy pequeñas en un lugar no muy lejos de él. Esas fluctuaciones fueron muy ansiosas e iracundas. Fue realmente así. Cuando Li Yunmu ejecutó el método que había aprendido de Yaian, la voluntad remanente escondida en el mausoleo comenzó a ponerse ansiosa. Sus fluctuaciones sin sentido finalmente le permitieron a Li Yunmu sentir su existencia. Naturalmente, si Li Yunmu hubiera elegido la habilidad de demonio de las sombras cuando el sistema se haya actualizado al 6º nivel, entonces, utilizando el demonio de las sombras de la luz, podría haber encontrado que la existencia del remanente será mucho más fácil. Pero dado que ya había elegido el desarrollo de la capacidad de investigación, solo podía confiar en sus sentidos, lo que puede no producir los mejores resultados cada vez. Sin embargo, no prestó atención a la voluntad remanente, pero rápidamente comenzó a moverse. Lado derecho, 13ª fila, 26ª columna, eres tú. Oh, Dios, eres realmente salvaje. Pronto, Li Yunmu encontró la segunda escultura. Luego usó el mismo método que antes. La escultura del monstruo emitió otro rayo de luz en ese momento, que también cayó cerca del emperador, formando el segundo símbolo rúnico. El tercero fue el lado sur, la 19ª fila y la segunda columna. El cuarto era el lado oeste, la 36ª fila y la 78ª columna.
quinto, sexto, séptimo. Lee Junmu se movió a través del mausoleo como si fuera su hogar, sus movimientos crecían cada vez más rápido y su ritmo más rápido. Las fluctuaciones mentales de la voluntad remanente también se estaban volviendo más ansiosas. Pronto, no pudo seguir siendo tolerante e intentó hacer todo lo posible para detener a Lee Junmu. Cuando Lee Junmu usó el mismo método en la séptima escultura y estaba a punto de presionar la perla, el remanente tomó medidas. Una tormenta siniestra se precipitó por el espacio con una velocidad inimaginable y se abalanzó sobre Lee Junmu. En ese momento, Lee Junmu, que había estado a punto de presionar con calma la perla, se dio la vuelta y dijo: una vuelta, 10.000 restricciones. Con sus palabras, de repente apareció un enorme disco vacío. Capítulo 434. Leyenda o cuento popular. El disco vacío había aparecido una vez más después de mucho tiempo. El elemento que se conocía como la herramienta sabia trascendente en la Tierra había tomado el escenario solo unas pocas veces. Aunque no había mostrado ninguna gran habilidad, se debió principalmente al bajo cultivo de Lee Junmu. La última vez que lo usó fue cuando estaba tratando de capturar a Devil. En ese momento, incluso con el cultivo del diablo, Lee Junmu solo había podido restringirlo por una fracción de segundo. En verdad, Void Disc tenía otra gran habilidad, que era limitar todas las existencias virtuales. Y la voluntad vengativa que no pudo controlarse y había atacado a Lee Junmu había golpeado contra una placa de hierro. Dado que un turno podría romper 10.000 restricciones, ese turno también podría crear 10.000 restricciones. Esta ley fue efectiva contra todo tipo de espíritus demoníacos y nefastos, así como las voluntades remanentes de organismos vivos. Independientemente de cuán formidables hayan sido antes, no podrían escapar sin importar qué. Como habían perdido la defensa de una barrera natural llamada cuerpo corpóreo, no había nada que pudiera protegerlos de Void Disc. Captúralo para mí. Lee Junmu lo ordenó en voz alta. El disco vacío ampliado lentamente giró en el espacio, e instantáneamente el organismo con forma de demonio que había descubierto sus colmillos y se abalanzaba sobre Lee Junmu fue capturado en el vacío. Estaba a solo 10 metros de Lee Junmu, y dado que era una voluntad remanente ingrávida, solo habría necesitado 0,1 segundos para cubrir esa distancia. Pero Lee Junmu no le dio la oportunidad. Recogió el disco del vacío que nuevamente se había vuelto pequeño y lo hizo al revés, liberando la voluntad vengativa en su mundo celestial. Felicidades anfitrión por la enorme cosecha. La voluntad vengativa que acabas de capturar es en realidad una brizna de alma de deidad que es extremadamente rara, el sistema lo notificó de inmediato. En realidad es un alma de deidades. El corazón de Lee Junmu se congeló. Aunque estaba extremadamente feliz, todavía estaba extremadamente asombrado por el giro de los acontecimientos. De hecho, es un alma de deidad. Una brizna de alma de deidad remanente, pero aún así, sigue siendo una cosecha extremadamente abundante, dijo el sistema con extrema certeza. El asombro no abandonó la cara de Lee Junmu. Nunca había pensado que realmente encontraría un alma de deidad en la cueva. Incluso si era solo una brizna de alma de deidad, todavía era suficiente para ser considerada una cosecha extremadamente abundante. En verdad, después de obtener la información de Yayan y los demás, Lee Junmu había comenzado a hacer planes para capturar la voluntad remanente. Justo en ese momento, mientras había estado activando los mecanismos de las esculturas del guardián, había actuado como si no le preocupara nada, pero de hecho, ya había organizado en secreto el disco del vacío para que pudiera usarse en cualquier momento. De lo contrario, ¿cómo podría haber atrapado el alma de la deidad en el instante en que se acercó a Lee Junmu? Había jugado allí en la línea de fondo del testamento remanente, que después de ser cruzado, no le importarían las cosas como el miedo y lo atacaría de todos modos. Y, efectivamente, cuando la escultura final del guardián estaba a punto de activarse e iluminar la luz roja para formar la runa, el remanente no pudo controlarse y finalmente apareció. Luego procedió a caminar directamente hacia la trampa de Lee Junmu. Después de capturar y colocar con éxito el testamento remanente en su voluntad celestial, Lee Junmu ya no le prestó atención. Continuó donde lo había dejado anteriormente en su trabajo con las esculturas y presionó la perla sobre el séptimo guardián. Al instante, se unió a los otros 6 rayos de luz roja y cayó cerca del cuerpo del emperador. Formación de 7 demonios rompiendo el espacio, en ese momento, una voz poderosa y majestuosa que parecía provenir del emperador pero también de todos los alrededores resonó en la cueva. No entró por los oídos de Lee Junmu, sino que había invadido directamente su cerebro.
Después de escuchar la voz, Lee Junmu estaba seguro de que la deducción previa del sistema había sido correcta. La voz que aparentemente provenía de las profundidades del mausoleo era la voz del maestro de la cueva. En otras palabras, la figura majestuosa cuya fuerza Lee Junmu ni siquiera podía imaginar y que había ignorado las reglas del espacio dimensional y estableció su cueva en él. En cuanto a la voluntad remanente que previamente había tratado de atacar a Lee Junmu, a lo sumo, era la voluntad remanente de un dios antiguo que se había entrometido y quedó atrapado. Entonces, este método se llama formación de ruptura espacial Seven Fiend. Lee Junmu estaba mirando todo con fascinación. En ese momento, la formación se había desatado, y toda la cueva estaba completamente iluminada. Al mismo tiempo, el sistema hizo todo lo posible para registrar todo lo relacionado con la formación de separación espacial Seven Fiend sin ningún tipo de error. ¿Cómo va la grabación? Lee Junmu pidió aliviar su ansiedad. La grabación continúa sin ningún problema. El 87% del proceso ha sido registrado. Solo quedan algunos detalles que no se han investigado meticulosamente, pero no son importantes. Mientras el sistema tenga algo de tiempo para analizarlo, en menos de unos pocos meses, el sistema podrá crear la formación espacial. La voz del sistema sonaba mucho más emocionada en comparación con la habitual. Incluso si Lee Junmu no obtuvo nada más, la brizna de alma de deidad que había capturado y el sistema capaz de registrar una formación espacial de nivel extremadamente alto sería una recompensa más que suficiente por sus esfuerzos. Bien, realmente excelente. Mientras Lee Junmu y el sistema celebraban, Seven Fiend Space Break Information comenzó a mostrar sus efectos. Cada una de las luces rojas que formaban una runa se reflejaba simultáneamente en la gran perla en la mano del emperador humano. Al instante, ese elemento que el sistema identificó que poseía una gran cantidad de energía espacial emitió una luz divina que cortó toda la cueva. Lee Junmu no pudo permanecer inalterado y también fue envuelto instantáneamente. Cuando su visión se aclaró, descubrió que ya no estaba en el mausoleo del emperador en la cueva, sino en una plataforma blanca creada a partir de materiales especiales que flotaba en el vacío. La plataforma flotante era extremadamente similar a las de sacrificio ya que tenía un tributo en el centro. Pero eso no era demasiado importante. Lo que capturó a Lee Junmu y la atención completa del sistema fue el vacío que llenaba el espacio alrededor de la platier. A lo lejos, Lee Junmu podía ver una escena mística sin precedentes incluso a simple vista. Capítulo 435. Problema con su tierra. La escena que Lee Junmu vio se parecía a una leyenda o un cuento popular. Pero no era solo una visión, sino la realidad frente a sus ojos. En los bordes del vacío en todas las direcciones, había 66 objetos esféricos. Estaban girando alrededor de la plataforma blanca de acuerdo con algún tipo de ley. Al principio, Lee Junmu no podía entender lo que eran, pero cuando los analizó cuidadosamente, comenzó a distinguir algunas cosas. Los objetos esféricos eran sorprendentemente los 66 planos paralelos. Los ojos de Lee Junmu se posaron sobre un objeto esférico familiar pero desconocido entre ellos. Era su tierra natal, la 55ª tierra. Sorprendentemente, se grabó un número en la superficie de cada objeto esférico. Fue muy impactante. Era la primera vez que Lee Junmu veía su avión nativo en el espacio. ¿Qué son estos, sistema? Preguntó en voz baja. Aunque lo sabía en su corazón, no se atrevió a creer la escena que estaba frente a él en el vacío. Este debería ser el camino celestial que se ha mencionado en algunos textos antiguos. El sistema no estaba completamente seguro acerca de su deducción. Lo verdaderamente sorprendente fue la energía emitida por los 66 planos paralelos que rodean a Lee Junmu desde todos los lados. Algunas de las tierras estaban envueltas por una espesa nube roja púrpura. Era mucho más delgado alrededor de algunos, y su vitalidad parecía ser mucho más débil en comparación con los otros planetas. Pero varios aviones no tenían ninguna nube púrpura y solo estaban rodeados por la roja. Su vitalidad parecía mucho más tranquila y más débil que la de los demás. También había algunos aviones que no solo tenían la nube roja y las nubes púrpuras, sino también una niebla negra. El área cubierta por ella no era grande, pero sí bastante visible. Solo mirarlo puede hacer que una persona sea infeliz y desee mantenerse alejado de ella. La tierra natal de Lee Junmu, la quinta tierra era, por supuesto, uno de esos aviones. La energía negra hizo que Lee Junmu se sintiera incómodo. Una vez que aterrizara en un avión, nunca podría ser retirado y continuaría infectando.
Finalmente, también había algunos planos que no tenían nubes moradas ni rojas, sino que estaban cubiertos por una capa de energía verde. Daba una sensación de vitalidad que podía alimentar a innumerables seres vivos, pero también una quietud mortal y desesperación al mismo tiempo. Lee Junmu observó cuidadosamente todos los 66 aviones uno por uno repetidamente. Poco a poco, comenzó a comprender algunas cosas al confiar en lo que estaba sintiendo. También comenzó a comprender qué significaba el color de cada nube que envolvía un plano en particular. Tal vez, podría haber algunos errores en su análisis ya que se basó en el instinto, pero podía sentir que su proceso de pensamiento era correcto. Si los planos con la mayor concentración de nube púrpura tienen la vitalidad más formidable, entonces aquellos con nube roja están justo detrás de ellos en vitalidad. Ambos significan que el plano particular se está volviendo más formidable. Gradualmente, una expresión de comprensión apareció en la cara de Lee Junmu. Miró hacia la Tierra 55, su tierra natal. Por suerte. Aunque su avión no tenía una espesa concentración de nubes moradas, las nubes rojas a su alrededor eran extremadamente densas. Si uno los mira con cuidado, también pueden encontrar indicios de diminutas nubes moradas que colorean las rojas. Después de tomar nota de ello, Lee Junmu podría suponer fácilmente que no faltaba el desarrollo integral de su tierra natal. Aunque no estaba entre los aviones más formidables, debería poder entrar en los primeros 20. Después de llegar a esta conclusión, Lee Junmu dio un suspiro de alivio. Pero no pudo permanecer relajado durante mucho tiempo, ya que descubrió rápidamente algo que le hizo arrugar las cejas. La niebla negra. Incluso después de que saliera el sol, su tierra natal todavía tenía una pequeña bola de niebla negra. Aunque el efecto fue insignificante en la vitalidad de las nubes rojas, pero cuando Lee Junmu concentró su atención en esa pequeña bola de niebla negra, pudo sentir claramente la malicia proveniente de ella. Fue una noticia devastadora. Lee Junmu solo se había concentrado en la pequeña bola de niebla negra durante 10 segundos más o menos cuando parecía haberlo sentido y sorprendentemente corrió hacia él a través de la barrera entre su tierra y el mundo de origen. Al instante, Lee Junmu sintió que había sido atacado por una ola de malicia destructiva. Pero era solo un sentimiento. En realidad, debido a la barrera que separa los dos mundos, Lee Junmu no se había visto afectado en lo más mínimo. Después de mucho tiempo, Lee Junmu finalmente retrajo su mirada y habló con voz en blanco. Sistema, parece que hay algún problema con nuestra Tierra. Sí, el sistema ha realizado cálculos repetidos. Basado en los otros aviones infectados por la niebla negra, cuanto mayor es su cantidad, más se ven las nubes rojas llenas de aura mortal, respondió solemnemente el sistema. En ese momento, ya sea Lee Junmu o el sistema, ambos no sabían lo que estaba sucediendo dentro de su tierra natal. ¿Cuál fue el origen de la niebla negra? Durante un largo rato, Lee Junmu permaneció en silencio. No necesita preocuparse demasiado por eso. Es inútil. El presente todavía no puede influir en la situación de su patria en lo más mínimo. El sistema sintió que el estado de ánimo de Lee Junmu no era bueno y le contó los hechos sin andar por las ramas. Sí, mi fuerza actual es demasiado débil. Lee Junmu apretó los puños y se aclaró la cabeza. Pero el deseo de fuerza en su corazón, que había comenzado a disminuir a medida que aumentaba su fuerza, comenzó a brillar de nuevo. Luego se volvió hacia la tierra natal de Zheng Quan, el 25º avión. La vitalidad del avión de Zheng Quan era extremadamente formidable. Aunque la concentración de las nubes moradas en ella no era demasiado grande, era mucho más densa que la de la quinto tierra. Las nubes rojas en el centro cambiaban rápidamente a púrpura debido a que la concentración total de púrpura alrededor del 25º avión era mucho mayor que la cantidad diminuta de manchas moradas alrededor de la tierra natal de Lee Junmu. Después de una comparación con los otros aviones, Lee Junmu pudo determinar que el 25º avión de Zheng Quan tenía las calificaciones para convertirse en la 9ª tierra más poderosa. En otras palabras, fue una de las 10 existencias más prósperas entre los 66 planos. Capítulo 436. Creación del puente espacial. Después de hacer una comparación de los aviones, Lee Junmu dio un suspiro de alivio. Su tierra natal no era demasiado inferior. Entre los 66 planos, su fuerza y vitalidad integrales pertenecían a la capa superior. Solo la niebla negra que nunca desaparecería por sí sola se convirtió en una espina en su corazón que no pudo quitar. Sistema, esa niebla negra que se reproduce en nuestra Tierra, ¿qué es exactamente? La mente de Lee Junmu estaba en caos. No podía entender cuál era el origen de la niebla negra. Información insuficiente.
La respuesta del sistema decepcionó a Lee Junmu. Sin embargo, también lo había esperado algo. Después de todo, la base de datos del sistema no tenía toda la información del mundo. Solo podía mirar impotente los objetos y eventos que no estaban registrados en su base de datos. Parece que solo podemos investigarlo lentamente después de regresar a la Tierra. Lee Junmu hizo una pausa por un momento, luego su atención se centró en el aspecto emocionante de la situación. Los descendientes del 25º avión de Zhenquan habían sido mucho más rápidos en la recopilación de información sobre la cueva, en comparación con los descendientes de la Tierra, pero Lee Junmu fue en realidad el que cosechó los frutos de los sacrificios de sus innumerables personas. Dada la inmensidad del mundo de origen, sus innumerables deidades e innumerables espacios dimensionales en su historia, era obvio que no era solo una tierra celestial para cada plano. Aunque Lee Junmu supuso que había alcanzado su posición actual mucho más rápido en comparación con lo que podría haberse esperado, quería confirmar el hecho, y sería suficiente para él. Después de eso, no continuó mirando los numerosos objetos esféricos, sino que rápidamente caminó hacia el centro del altar del sacrificio. Allí, como Lee Junmu había esperado, había en total 7 portales de sacrificio. Condujeron al segundo plano, el 25º plano, el 53º plano, el 55º plano, así como a otros 3 mundos de los 66 planos. Una vez que Lee Junmu lo vio, apretó los puños. Había ganado la apuesta. No es de extrañar entonces que Zhenquan y él hayan elegido unirse a Blue Moon Island. Parecía que el camino celestial ya se había abierto debajo de la cueva, que conectaba tanto el 25º plano como el 55º plano. En otras palabras, el maestro de la cueva subterránea no solo había explorado su tierra natal, sino que también fue al avión de Zhenquan e incluso al segundo y al 53º avión. Había que decir que el maestro de la cueva subterránea realmente poseía habilidades maravillosas. Pero una vez que Lee Junmu lo pensó, lo encontró bastante normal. Claramente, el dueño de la cueva había sido un dios antiguo extremadamente formidable que superó por mucho al otro dios antiguo. De lo contrario, ¿cómo habría podido ignorar las reglas de la cueva y enterrar el punto de vista del camino celestial allí? Sin dudarlo, Lee Junmu caminó hacia el portal de sacrificios del 55º avión. Como ya se había abierto, no necesitaba preparar una gran oferta para establecer un portal. En otras palabras, mientras pudiera obtener suficiente energía, podría regresar a la Tierra. El momento más crucial había llegado, y Lee Junmu no pudo controlarse por la emoción. Habían pasado 3 años desde que había descendido, por lo que solo Dios sabía cuál era la situación en la Tierra. Sacó piedras dimensionales y comenzó a colocarlas en las posiciones para abrir el portal de sacrificios al 55º plano. 1 piedra, 2 piedras, 10 piedras, 20 piedras, 30 piedras, 40 piedras, 50 piedras, 55 piedras. Cuando Lee Junmu ofreció las 55 piedras dimensionales de alta calidad, el 55º punto esférico, hasta el borde del vacío, comenzó a brillar intensamente. Luego comenzó a crecer y comenzó a acercarse. En ese momento, Lee Junmu fue testigo de la escena más mística de su vida. Un puente espacial se extendía desde el portal del 55º plano hasta el altar del sacrificio, conectando el 55º plano y el mundo de origen. Éxito. Lee Junmu no había esperado que todo fuera tan bien. Después de hacer la ofrenda, también entendió por qué su tierra natal recibió el número 55. La razón detrás de esto era que necesitaba usar tantas piedras dimensionales de alto nivel para abrir un puente espacial hacia él. ¿Qué cantidad aterradora de energía era? Una piedra dimensional ordinaria podría usarse 8 o 10 veces para teletransportarse. Una piedra dimensional de grado medio podría usarse más de 100 veces. ¿Y una piedra dimensional de alto grado? Se podría usar 1000 veces. Y tuvo que usar 55 piedras dimensionales de alto grado para abrir el puente espacial a la Tierra. Incluso si Battle Sage Vega era extremadamente rico y había preparado muchos recursos para él, ella solo pudo darle 100 piedras dimensionales de alto grado. Lee Junmu ya había usado uno de ellos para teletransportarse, después de que acababa de llegar al mundo de origen. Pero incluso entonces, esa piedra dimensional aún le duraría mucho tiempo. Sin embargo, en ese momento había usado piedras de 55 dimensiones de una sola vez para conectar el altar con el 55º plano. Aunque el corazón de Lee Junmu le dolía mucho, su objetivo principal para descender finalmente se había logrado. Pensó por un momento, pero luego no pudo resistirse a pisar el puente espacial.
En el momento en que su pie derecho aterrizó y estaba a punto de regresar a la tierra, una voz ansiosa llegó repentinamente a sus oídos, haciendo que se detuviera. Espera, espera, no puedes volver ahora. Cuando Lee Junmu escuchó esas palabras, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Al instante, se armó hasta los dientes. Las 3 piezas de Azure Dragón de Itisui que no había usado en mucho tiempo aparecieron una vez más, porque ya sabía quién era el dueño de esa voz. No era otro que la voluntad remanente que había capturado con el disco del vacío y colocado en su mundo celestial. Relájate, si tuviera el poder de escapar de tus 2 restricciones, lo habría hecho hace mucho tiempo. Todo lo que quiero decir es que definitivamente no puedes regresar a la Tierra ahora. La voz volvió a hablar, pero esta vez, era extremadamente débil. Si no fuera por Lee Junmu centrando toda su atención en escucharlo, probablemente ni siquiera lo habría escuchado. ¿Por qué no debería volver a mi tierra natal? ¿Por qué debería creerte? Lee Junmu preguntó con una sonrisa fría, no relajando su guardia en lo más mínimo. Porque si regresas ahora, causarás un desastre. Podrías traer una catástrofe a tu mundo, he agotado mi fuerza, así que si quieres saber por qué, entonces entra. El remanente usará toda su fuerza y su voz desapareció. Capítulo 437. Rendirse. Lee Junmu permaneció en el lugar durante mucho tiempo con una expresión sombría. Anfitrión, veamos lo que tiene que decir, el sistema sugirió a Lee Junmu después de un tiempo, pero aún no se movió. En ese momento, estaba realmente infeliz. Aunque la voluntad remanente era muy inferior al maestro de la cueva, todavía era una existencia realmente poderosa en comparación con Lee Junmu. Era solo una brizna de lo que era, pero aún así pudo pasar con fuerza la restricción de Void Disk y su mundo celestial, observando cada uno de sus movimientos. Esto sorprendió y aterrorizó a Lee Junmu hasta el fondo. Afortunadamente, incluso si el alma remanente era extremadamente poderosa, solo podría lograr eso. Si Lee Junmu quisiera ignorar todo y pisar el puente espacial para regresar a la Tierra, podría hacerlo. Y él quería eso más que cualquier otra cosa. Pero dado que el alma remanente lo había detenido justo cuando estaba a punto de hacerlo, estaba inquietantemente seguro de que si no daba el paso adelante pero entraba en su mundo celestial para comprender lo que estaba sucediendo, no podría hacerlo. Regresó por mucho tiempo. Pero el recordatorio del sistema enfrió la mente de Lee Junmu. Su razón regresó, y él escupió sin piedad. Está bien. Al instante siguiente, entró en su mundo celestial. Una vez que entró lo hizo, miró el enorme disco vacío que colgaba en el cielo. Seguía girando y confinando la voluntad remanente, por lo que era seguro que la voluntad remanente no había escapado. Pero aunque era solo un mechón, su cuerpo original definitivamente había sido extraordinario. Debido a eso, incluso si Lee Junmu lo había colocado en su mundo celestial, aún podía asomarse. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el nivel del mundo celestial de Lee Junmu era demasiado bajo. Afortunadamente, solo estaba tratando con una brizna del alma principal. De lo contrario, no habría tenido métodos para contenerlo. Lee Junmu no dijo tonterías y expresó directamente el punto principal. Entonces, ¿por qué no debería volver a mi tierra natal? Primero, permíteme presentarme. Vengo de la era del dios antiguo, y mi título es Undercurrent. Pequeño, no puedes regresar al 55º avión en este momento porque mi cuerpo principal ya se ha despertado y se está recuperando allí. Si regresas, él inmediatamente te sentirá y te quitará la vida, lo que aceleraría su recuperación. Este resultado sería catastrófico tanto para ti como para tu tierra natal. La voz del testamento remanente había vuelto a la normalidad desde el debilitado declarado anteriormente. Sus palabras fueron completamente al grano, y Lee Junmu sintió una espada afilada siendo empujada en su corazón. Su intuición se había hecho realidad. Por un momento, se calló. Era consciente de que si era el dueño de la cueva o el cuerpo principal de la voluntad remanente, ambos estaban en un nivel que no podía imaginar. Pero no había esperado que, incluso con tales pensamientos, todavía estaría subestimando la existencia del testamento remanente. La antigua era de Dios era un tiempo extremadamente antiguo en la historia del mundo de origen. Según los datos recopilados por el sistema en la biblioteca de Wall City, habían pasado 12.000 años. E incluso más en el pasado en comparación con la era del Dios antiguo fue el eón antiguo. Así era, la unidad de medida era eno y no era un eón entero. Después de muchos años, no hubo registros escritos de ese periodo.
Si el remanente delante de él había dado una introducción veraz, entonces era un dios antiguo que pertenecía al período antiguo que tenía personas más fuertes en comparación con las deidades del mundo de origen actual. Los seres reconocidos como el verdadero dios antiguo en el mundo de origen no solo eran existencias más altas que las deidades, sino que también eran mucho más conocedores y poderosos. Si el remanente saliera al mundo de origen, definitivamente crearía muchas olas. Pero, Lee Junmu no era un idiota. La otra parte se había presentado como una entidad que todos admirarían, pero en realidad, Lee Junmu era extremadamente claro sobre qué tipo de existencia era. En palabras agradables, era un dios antiguo mayor. Pero en palabras desagradables, era solo un alma que se había separado de un dios antiguo. Una vez, por lo aterrador que era ese dios antiguo, podría desarrollar su propia conciencia después de incontables años. Incorrecto, en verdad eres de la edad del dios antiguo, pero no tienes ningún título de dios antiguo ni ninguna habilidad divina. Solo eres una brizna de un alma remanente que se había separado del cuerpo principal. Entonces, cuéntame rápidamente todo lo que sabes sobre este asunto y comparte todo el conocimiento que acumulaste durante tus años de vida. Si lo haces, te dejaré con vida. De lo contrario, procederé de acuerdo con mi plan original y perfeccionaré en un tónico para mis dioses simios. La voz de Lee Junmu era tranquila, pero había un indicio de ira debajo de su calma. No se sentía bien. Incluso si fuera alguien más en su lugar quien estaba a punto de regresar a su tierra natal, pero fue detenido por alguien con una razón sin sentido, tampoco podrían permanecer de buen humor. Si el remanente continuará con la arrogancia de un dios antiguo y se pondrá aires, Lee Junmu lo refinará de inmediato para cultivar un antiguo dios simio de batalla. Está bien, tú ganas. Maldita sea, eres completamente opuesto a un descendiente normal. Tu conocimiento sobre el mundo de origen supera demasiado a lo que deberías saber. El alma remanente tenía instintos muy agudos e instantáneamente entendió los pensamientos de Lee Junmu. Su plan para actuar como el cuerpo principal e intimidar a Lee Junmu fue abandonado sin pensarlo dos veces. Mejor escupe todo lo que sabes. ¿Por qué no debería volver a la Tierra y por qué tu cuerpo principal está cerca de mi avión? ¿Por qué acabas de decir que vendría a capturarme? De lo contrario, ciertamente morirás. Borraré todo rastro de tu existencia en este mundo, declaró Lee Junmu con voz fría. A sus ojos, no había deidades ni dioses. Después de haber sido influenciado por el concepto de poder absoluto del sistema, no tenía nada más en mente que eso. Y en ese momento supo que estaba en completo control. Con su fuerza, no necesitaba preocuparse por qué tipo de alma remanente era la otra parte. Si no se rindió, debería morir. Después de su ultimátum, el remanente se rendirá, lo que demostró claramente que las deidades no eran existencias inimaginables. Mientras uno tuviera la fuerza suficiente para comprender su destino, las llamadas deidades no serían nada mejor que basura. El remanente le contará gradualmente todo lo que sabía a Lee Junmu. Una vez que lo hizo, Lee Junmu finalmente entendió lo que estaba sucediendo. También descubrió de dónde había venido la niebla negra que afectaba a su tierra natal. Capítulo 438. Mi nombre es viento que fluye. La niebla negra se originó en el cuerpo principal de la voluntad remanente. Como Lee Junmu había complementado la falla en sus puntos de flujo después de descender, tenía una constitución casi idéntica a la de un nativo del mundo de origen. Debido a eso, si regresaba a su tierra, era muy posible que se convirtiera en el objetivo más ideal para que el cuerpo principal del testamento remanente se apodere. ¿Por qué sería el objetivo más ideal? Porque el cuerpo principal de la voluntad remanente era del mundo de origen. Poco a poco, Lee Junmu entendió todo. Nunca hubiera esperado que la niebla negra alrededor de su tierra natal fuera sorprendentemente debido al alma de la deidad de un dios antiguo que había existido durante más de 10.000 años, según la voluntad remanente. Como resultado, no solo él, sino otros descendientes como Aiyue, Shiyeanbe y Omantian tampoco pudieron regresar a la tierra. De lo contrario, si el alma de la deidad de Undercurrent tomara un cuerpo totalmente compatible, las consecuencias serían desastrosas. Después de todo, no había nadie en la Tierra que pudiera resistirse a un dios antiguo que había vivido durante más de 10.000 años. Pero eso planteó otra pregunta. Dado que la voluntad remanente era una brizna del alma de la deidad y una parte de Undercurrent, ¿por qué estaba tratando de obstruir el regreso de Lee Junmu que sería favorable para el dios? En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 200 años desde que me separaron en esta isla para hacer los preparativos para que el cuerpo principal regrese al mundo de origen.
Pero ahora, ya no soy parte de la corriente subterránea de Dios. Estoy completo, y también he elegido un nombre para mí. Mi nuevo nombre es Godflowing Wind. El remanente parecía haber sentido la sospecha de Lee Junmu y habló con calma sin una pizca de anhelo en su tono. Sin embargo, su respuesta atrajo un ridículo secreto de Lee Junmu. Incluso una brizna de alma de deidades se atreve a llamarse Dios. ¿Vale tampoco el título de un Dios? Pero lentamente se dio cuenta de lo que estaba pensando el oponente. Había pasado mucho tiempo desde que Flowing Wind, una brizna de alma divina, se había separado del dios antiguo, y gradualmente había desarrollado su propia personalidad. Dado que había desarrollado sus propios pensamientos y sentimientos, naturalmente no estaba dispuesto a volver a ser parte de otra persona. El vano intento de la voluntad remanente de llamarse Dios viento fluyente y convertirse en una persona completamente nueva casi había llegado a buen término. Si la fuerza de voluntad de Jaian y los otros tres no se hubiera derrumbado y hubieran llegado al mausoleo, el remanente habría capturado el cuerpo de uno de ellos. Después de ganar carne, habría podido escapar de la isla y convertirse en un pez en el océano. Después, mientras God Undercurrent no volviera al mundo de origen y Flowing Wind no conociera a alguien que pudiera restringirlo, su vida no habría sido difícil. Con la ayuda de la esencia del alma de la deidad del dios antiguo, podría haberse convertido en una nueva potencia en el mundo de origen después de un par de décadas. Pero debido a la existencia de Lee Junmu, sus planes habían sido aplastados y había sido derrotado. No había sido capaz de apoderarse de ningún cuerpo y se había visto obligado a revelar el secreto de Avenlipat a un extraño. En realidad, me parece muy extraño. Destruí tus planes justo cuando estabas a punto de tener éxito, así que no me odias. Fuiste sorprendentemente amable de impedirme ir a la Tierra para que no me atrapara tu cuerpo principal, dijo Lee Junmu mientras enfocaba su mirada en el disco del vacío en el cielo. No tenía otra opción. Te odio más que a nada en este mundo, pero no quiero permitir que God Undercurrent se recupere gracias a ti. No estoy dispuesto a volver a mi cuerpo principal. No manera. Independientemente de lo que ocurra, no estoy dispuesto a volver a formar parte del cuerpo principal. Estoy completo, absolutamente perfecto. El autoproclamado Godflowing Wind comenzó a murmurar frases sin sentido para sí mismo. Lee Junmu se preguntó si el alma de la deidad había sido afectada por permanecer en la desolada cueva durante mucho tiempo. ¿O estaba tan aterrorizado de su cuerpo principal? Quizás las dos razones lo habían afectado un poco, pero lo que le importaba a Lee Junmu era que finalmente entendía los verdaderos pensamientos de la voluntad remanente. Parecía tener más miedo de confrontar a Undercurrent de Dios y asimilarse con él que ser refinado por Lee Junmu. Después de todo, si se asimila con el cuerpo principal, perdería todos los rastros de haber existido en el mundo de origen. Ha desarrollado una personalidad extrema y no está dispuesto a reconocer su existencia incompleta, que ha creado una gran sombra sobre su corazón. En todo este mundo, no hay nadie que despreciaría a Dios Undercurrent más que él. El anfitrión puede explotar este punto para que te sirva. El sistema había hecho un análisis rápido y encontró el punto débil fatal de Godflowing Wind. Efectivamente, el oponente estaba temblando ferozmente. El análisis del sistema parecía apuntar realmente al punto más débil de Flowing Wind en el que Lee Junmu ni siquiera había pensado antes. Aunque era solo una brizna de alma de deidad y no poseía ninguna carne, Lee Junmu podía sentir claramente todas sus reacciones dentro de su mundo celestial. Imposible, imposible, eres demasiado débil. Si no fuera por ese tesoro y algunas otras cosas que me dieron un poco de miedo, habría llegado a tenerte sin problemas. Godflowing Wind se sobresaltó por un momento, luego aulló ferozmente. Ja, no hay absolutos en este mundo. Según tú, soy tan débil como una hormiga frente a ti, pero entonces no debería haber podido obtener la herencia del espacio dimensional. Y si realmente hubiera tenido, si hubiera sido tan débil, no habría podido confinarte, incluso destruyendo tu esperanza de incontables años, pero he podido lograr todo eso. Lee Junmu dijo en un tono seguro de sí mismo y alegre. Además, no tienes ninguna opción. Solo tienes una opción, porque yo soy la única persona que puede conceder tu deseo. En el futuro, incluso podría llegar un día en que te devuelva tu libertad y te permita realmente completarte a ti mismo, prometió Lee Junmu con calma con una voz encantadora como un demonio. Aunque la otra parte sabía que la posibilidad de que esto sucediera no era muy alta, aún no podía resistir la tentación. Capítulo 439. Intercambio para la preservación del alma infantil.
Sin embargo, cuando todo estuvo dicho y hecho, fue una brizna de alma de deidad de la corriente subterránea de Dios. Si no hubiera desarrollado un demonio del corazón debido al arrepentimiento, ¿cómo podría Lee Junmu atraerlo? ¿Cómo podrías derrotar a Ancient God Undercurrent? ¿Cómo te atreverías a liberarme? No confío en ti. No me tomes por tus estúpidos compañeros. Tengo mucha más experiencia en comparación con ellos. Te daré algo de tiempo para pensarlo. Si tengo tu ayuda y algún día puedo matar a God Undercurrent, ¿por qué tendría miedo de liberarte para que puedas completarte? Lee Junmu levantó la cabeza y miró a la otra parte desde la distancia sin decir nada más. Al instante siguiente, dejó el mundo celestial y regresó al altar del sacrificio. Decidió tomar algunas precauciones. Antes de abandonar el mundo celestial, utilizó meticulosamente su poder y reforzó el poder de sellado de Void Disc. Trabajó hasta que las formidables fluctuaciones provenientes del alma remanente formidablemente innata ya no pudieron atravesar las dos barreras del mundo celestial y el disco del vacío para sentir lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Después de eso, Lee Junmu regresó al altar del sacrificio donde permaneció durante mucho tiempo, mirando en silencio a la quincuagésima tierra. Después de un largo rato, suspiró débilmente. Sistema, realmente no puedo volver a mi tierra ahora. Por eso, anfitrión, debes continuar fortaleciéndote. Confía en esto, siempre y cuando sigas aumentando tu poder y obtengas una fuerza absoluta, entonces las deidades y los dioses antiguos no serán más que basura frente a ti. Parece que solo podemos tomar ese camino y aumentar rápidamente mi fuerza, respondió Lee Junmu sin expresar ninguna opinión específica. Sin embargo, su mirada inconscientemente flotó hacia los otros planos que también estaban infectados por la niebla negra. Había un total de 12 de esos aviones, incluida su tierra natal. Entre ellos, alrededor del avión con la mayor concentración de niebla negra, la energía verde que significaba la vitalidad había sido eclipsada por la niebla negra sin fin. Incluso si Lee Junmu no hubiera visitado ese lugar, aún podía sentir el aire malicioso y mortal que irradiaba. El 46º avión no tiene remedio, dijo débilmente. Posiblemente era el futuro de la quincuagésima tierra, pero también implicaba que inesperadamente 12 dioses antiguos de más de 10.000 años estaban vagando entre los 66 planos. ¿Estos dioses antiguos, qué están pensando exactamente? ¿Y estos planos diferentes, qué tipo de existencias son? ¿Por qué atraen a los dioses antiguos para que abandonen el mundo de origen para entrar en ellos? Además, los dioses antiguos como God Undercurrent, ¿qué tipo de precio tienen que pagar para viajar a ellos y que habían experimentado exactamente que solo recuperaron su conciencia después de 200 años? ¿Qué tipo de existencia podría haber suprimido a un dios antiguo en la medida en que se verían obligados a permanecer latentes durante tanto tiempo? Además de las preguntas anteriores, había muchos otros misterios sin resolver que Lee Junmu quería saber. Pero todo estaba relacionado con la corriente subterránea de Dios y solo él podía responderles. Lee Junmu confiaba en que incluso Battle Sage Vega no sabría mucho sobre un secreto de esta magnitud. Parece que no hay forma de que pueda regresar a la Tierra en el corto plazo. Si volviera ahora, ya sea la corriente subterránea de Dios en recuperación o las cuasideidades de la Tierra, no sería nada más que una pieza de ajedrez frente a todos, dado mi fuerza. Después de mirar al vacío por un largo tiempo, Lee Junmu calmó su deseo de regresar a la Tierra. Sistema, deje de investigar temporalmente el método para crear una píldora de flujo. Lo que necesito ahora son elementos espaciales. Lee Junmu de repente ordenó al sistema que detuviera su investigación previa. Muy bien, pero investigar el método para reunir elementos espaciales probablemente tomará más tiempo que investigar el método para refinar una píldora vinculante de flujo. Dada la velocidad de ejecución del sistema, tomará de 87 a 120 días, el sistema respondió después de pensarlo un poco. Este período de tiempo no puede considerarse como un tiempo prolongado. Comience de inmediato. El objetivo de la investigación ha cambiado. Sí, el sistema ejecutará inmediatamente los comandos. Al siguiente instante, la barra de progreso para la investigación de la píldora vinculante de flujo en el mar de la conciencia de Lee Junmu desapareció. La investigación se detuvo al 40%, que fue el resultado del trabajo del sistema en los últimos días. Esa barra de progreso fue sustituida por una nueva que mostraba el progreso de la investigación de elementos espaciales que tomaría alrededor de 80 días si todo iba bien o hasta 4 meses si surgía algún problema. Bueno, entonces es hora de que dejemos este lugar. Lee Junmu tomó su decisión.
El altar del sacrificio en la cueva subterránea tenía 7 caminos abiertos. 4 de ellos estaban conectados a 4 aviones, mientras que otros 2 estaban conectados a mundos desconocidos que Lee Junmu no reconoció. En cuanto al último, Lee Junmu lo reconoció ya que estaba conectado con el mundo de origen. De repente, Lee Junmu agitó su mano. Ahora que estás presenciando todo desde el altar del sacrificio, me pregunto qué estás pensando. Realmente es, el legendario altar de sacrificios conectado a los caminos del cielo. Una voz sentimental vino del lado de Lee Junmu. Se podían escuchar emociones complicadas en él. Así es. Además de eso, este puente celestial frente a nosotros nos lleva de regreso a nuestra patria. Mientras lo pisé, puedo completar el sueño de toda la vida de las cuasideidades. Lee Junmu miró con indiferencia a Ie King. No, si es más exacto, miró el alma mortal de Ie King. Después de varios meses de cultivar los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma, había ganado mucha más sustancia, e incluso su voz sonaba mucho más firme en la mente de Lee Junmu en comparación con antes. Claramente, los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma era una técnica extremadamente adecuada para tal forma de vida. Lee Junmu estaba convencido de que mientras Ie King tuviera más tiempo, su alma mortal ganaría forma hasta el punto de poder afectar el mundo real. Esto significaba que se convertiría en una existencia que las leyes del mundo ya no podrían descuidar. Lee Junmu, realmente te he subestimado muchas veces. Antes de esto, no estaba dispuesto a ser superado por ti, pero ahora estoy convencido de que tu destino es único entre millones y millones de personas. Sorprendentemente lograste esto tan rápido. El alma mortal de Ie King parecía algo triste en ese momento. El tiempo que Lee Junmu tardó en encontrar el altar del sacrificio fue mucho menor de lo que cualquiera podría esperar. Lo había descubierto tan rápido que Ie King se quedó sin palabras. ¿Sabes lo que es esto? Lee Junmu de repente sacó un manuscrito original que tenía impreso el refinamiento del alma del diablo. Una vez que Ie King lo vio, su respiración se aceleró de inmediato. Quiero la preservación del alma infantil. A cambio, este y los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma serán tuyos. La expectante mirada de Lee Junmu cayó sobre el alma mortal de Ie King, que estaba a pocos pasos de volverse corpórea. Capítulo 440. Ayuda de Ie King. Ie King miró a Lee Junmu en estado de shock antes de decir: durante el poco tiempo que no te vi, ya te has vuelto tan formidable. Aunque los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma han sido buenos para mí, nunca podré escapar de tu mundo celestial en mi vida, entonces, ¿de qué sirve algo? De repente, sonrió con frialdad. Terminé con esta vida, completamente terminada. Ie King miró a su alrededor. El puente espacial que conectaba con el 55º avión estaba frente a él. Mientras se precipitara sobre él, podría regresar a la Tierra en 3 segundos. Sin embargo, también sabía que Lee Junmu podría retomar el control completo de la situación en menos de 3 segundos. Por lo tanto, Ie King no intentó hacer nada. Estaba en completa desesperación en ese momento. No has terminado. Cuando mi fuerza haya aumentado al nivel en el que ya no me influirás por la filtración de información sobre mí, te devolveré tu libertad. ¿Cómo podría Lee Junmu permitir que Ie King caiga en completa desesperación? La preservación del alma infantil había sido muy importante para él antes, pero después de enterarse de la corriente subterránea de Dios, se había vuelto aún más importante. Le mostraría cómo formar la base para el cultivo del alma mortal. Después de cultivarlo, su alma mortal se convertiría en un dragón de un pez. Sin ella, incluso si poseía innumerables métodos de cultivo similares a los secretos de refinación del cuerpo del rey fantasma, no podría usar ni uno de ellos. Por lo tanto, Lee Junmu naturalmente le dio un poco de esperanza a Ie King. ¿De verdad? Un toque de emoción brilló en los ojos de Ie King. Garantizo esto en honor de mi familia. Lee Junmu dijo solo una línea, pero fue suficiente para convencer a Ie King. Después de todo, el proverbio de que la persona que podría comprenderte mejor es tu enemigo era bastante famoso. No había mucha gente que entendiera a Lee Junmu tan profundamente como Ie King. Cuando Ie King estaba en la Tierra, había pensado en innumerables formas de tratar con Lee Junmu. Él entendió bien que todas las palabras que salían de la boca del otro podrían ser falsas y no podían tomarse en serio, ya que quién sabía cuándo podrían tener consecuencias y volverse hostiles el uno contra el otro, pero el honor de su familia era una excepción. Lee Junmu nunca bromearía con eso. En verdad, Lee Junmu fue bastante sincero con su voto. Muy bien, intercambiaremos los métodos de cultivo. Ie King no pensó mucho.
Su mente se sacudió debido a las palabras de Lee Junmu. Podía ver que Lee Junmu ya había abierto el camino del cielo, por lo que las posibilidades de que obtuviera su libertad también habían aumentado considerablemente. Por eso no dudó y rápidamente aceptó intercambiar la extremadamente importante preservación del alma infantil. Lee Junmu dio un suspiro de alivio, finalmente había resuelto este difícil problema. Inmediatamente sacó el refinamiento del alma del diablo, e intercambiaron sus métodos de cultivo. Cuando Lee Junmu finalmente obtuvo la preservación del alma de Iekin, se puso extremadamente feliz. No le fue fácil obtenerlo. Aunque la preservación del alma infantil no pertenecía a los mejores métodos de cultivo del mundo, definitivamente era una de las técnicas de cultivo más infrecuentes. Fue uno de los que rara vez tuvo un cultivo sistemático adecuado como se describe en ellos. Al menos todavía no había oído hablar de nada que tuviera relación con el alma mortal de una persona durante su larga estancia en el mundo de origen. Después de obtener la preservación del alma infantil, también le sería mucho más fácil convencer a Dios de la nube que fluye. Tenía buenas razones para creer que si le mostraba el método de cultivo a God Flowing Cloud, la duda de la otra parte en servirlo definitivamente se rompería al instante. Muy bien, ahora puedes regresar al mundo celestial y esperar a que madure. Cuando llegue el momento, honraré mi compromiso. Después de obtener el método de preservación del alma infantil, Lee Junmu rápidamente solicitó que Iekin se fuera. Los dos eran enemigos mortales. Sin ninguna posibilidad de grandes beneficios, Lee Junmu no lo habría liberado. Pero como había usado el honor de su familia para garantizar su promesa, no volvería a sus palabras. Era su única línea de fondo. Justo cuando Lee Junmu estaba a punto de agitar su mano para devolver a Iekin al mundo celestial, el joven habló con ansiedad. Espera un momento, tengo algo más que podría ayudarte. ¿Oh? Lee Junmu no pudo entenderlo. Ahora que ya había encontrado el método para regresar a la Tierra confiando en sí mismo, ¿qué ayuda podría brindarle Iekin? Tenía bastante curiosidad y detuvo sus acciones. No creo que lo sepas, pero este altar de sacrificios también puede establecer un puente con tu mundo celestial, dijo Iekin de repente. ¿Qué quieres decir? Después de escuchar las palabras de Iekin, Lee Junmu pensó en algo y su cuerpo tembló. Precisamente lo que estás pensando. Conozco un método para establecer un vínculo entre tu mundo celestial y este altar de sacrificios, dijo Iekin de mala gana. Así como Lee Junmu no estaba dispuesto a liberarlo, pero solo podía prometer liberarlo a cambio de la preservación del alma infantil, tampoco quería ayudarlo, sino obtener su libertad lo más rápido posible y escapar de la prisión en el mundo celestial, estaba dispuesto a ayudar a Lee Junmu tanto como fuera posible. Después de eso, le enseñó a su enemigo mortal un método especial para operar el altar del sacrificio. Bajo su guía, Lee Junmu ofreció un par de objetos extremadamente raros como sacrificio. El altar parecía estar satisfecho con su ofrenda y comenzó a emitir una luz brillante como respuesta. Bien, ahora dale las coordenadas de tu mundo celestial. Como está satisfecho, naturalmente te permitirá abrir un pasaje a tu mundo celestial, dijo Iekin con ansiedad. Sin decir nada, Lee Junmu siguió sus palabras hasta el punto. Al siguiente instante, un punto sin importancia en el vacío comenzó a brillar intensamente. Poco a poco, un puente espacial extremadamente pequeño en comparación con el gran puente celestial conectado al 55º avión salió disparado. ¡Wow! Tuvo éxito. Lee Junmu estaba gratamente sorprendido. Vete, le dijo a Iekin. El otro asintió y fue al pequeño puente espacial en el que desapareció rápidamente. Después de un rato, Lee Junmu cerró los ojos para sentir el mundo celestial. Inmediatamente sintió la existencia de Iekin dentro. El joven realmente había regresado al mundo celestial a través del pequeño puente espacial. Fue un evento extremadamente místico, un misterio entre misterios. Lee Junmu también pisó el pequeño puente espacial. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en su mundo celestial. Era la primera vez que había regresado a él sin usar su autoridad como el maestro del mundo celestial. Nunca hubiera esperado que la religión divina supiera tanto sobre el mundo de origen. Lee Junmu le dio a Iekin una mirada profunda. Incluso si supieran más, todo era inútil. La religión divina nunca había esperado que todos sus planes se rompieran debido a una pieza de ajedrez irrelevante como tú. Iekin miró a Lee Junmu con una mirada extraña. Nunca había creído en los milagros, pero ahora estaba convencido de que existían.